el año 2022 fue el año en que con mi esposa estábamos en Sydney, Australia. Ya habían pasado 7 años desde que estábamos allí. Y fue el año en que Chris y Lucy Méndez, nuestros pastores, hablan con nosotros acerca de la posibilidad, la invitación para venir aquí a Monterrey, México. Para hacer la historia corta, nosotros le dijimos que sí, sabiendo muy poco de México. Lo que sí sabía era la ruta del taco. Pero le dijimos que sí, y ahí empezó la aventura de obviamente los trámites legales y de visa para poder venir a este país. Queríamos venir lo antes posible y esos trámites demoran mucho tiempo. No solo había que inscribir a Hillsong México como institución que era capaz de contratar y sponsorear extranjeros para que puedan venir, porque mi esposa y yo somos peruanos, no somos australianos. Yo sé, mis ojos verdes, azules lo delataron. Pero ahí comenzó el trámite y obviamente necesitábamos un milagro para que todo suceda de manera rápida. Se empezaron a hacer las gestiones en secreto porque nadie sabía quién eran los pastores de campus, porque nos encanta la emoción aquí. Y todo parecía que iba a tardar entre 9 meses, 12, 15 meses. Y nosotros planeamos venir en 4 o 5 meses. Estábamos orando por un milagro. Suceden esas cosas de la vida que creemos que no son coincidencias, y ante ciertos cambios que se hacen en los procedimientos de todas las visas y permisos, la solicitud de Hillsong queda arriba y entonces nos dan, a Hillsong le otorgan la posibilidad de sponsorear trabajadores extranjeros de manera muy rápida, mucho más rápida de lo normal. Creo que solo había tardado como 3 meses. Pero ahí había que esperar ahora nuestro procedimiento, que puede tardar de 3 a 6 meses, si no más. O sea, nuevamente había que esperar. ¡Oh, sorpresa! Faltaban solo 2 semanas para que nosotros saliéramos de Australia, porque ya no habíamos renovado nuestra visa de trabajo allá. Y íbamos a ir a Argentina primero para eventualmente venir aquí a México. Entonces nos dan las noticias. ¡Hey! Nos aprobaron el permiso de repente, de manera instantánea, para que puedan solicitar ahora ustedes su visa de trabajo. ¿Hay alguna cita disponible en la embajada mexicana ahí? La embajada mexicana estaba en otra ciudad, nosotros estábamos en Sydney, la embajada estaba en Canberra, 5 horas en auto. Llamamos y nos dijeron, no, estás de locos. O sea, la cita las damos con 1 mes de anticipación por lo menos. Llamamos varias veces una mañana, pasados 2 o 3 días, mi esposa llama insistiendo y dicen, ¿saben qué? De repente acaba de cancelar a alguien una cita para dentro de 1 o 2 días. ¿Pueden venir? Sí. Ni me preguntó mi esposa, pero dijo que sí. Obviamente hablé con mi jefe ahí en el Instituto Bíblico, me dijo que no hay problema, que por la prontitud, y entendía la magnitud, la importancia de ese procedimiento, y dijo que sí. Nos vamos entonces a esa ciudad la noche anterior y quedaban solo, creo que 1 semana y media para nuestro viaje a Argentina. Y nosotros sabíamos que de ser aprobada mi visa, ellos retenían mi pasaporte por lo menos 2 semanas. Dijimos, vamos a echar, ¿sabes qué? Con fe, Dios ya ha abierto 2 puertas, vamos a esperar que lo haga de nuevo. Viene la entrevista en la embajada mexicana, presento mis documentos para justificar el por qué un peruano en Australia iba a ir a Monterrey a trabajar. Gloria a Dios que la entrevista todo bien. Y luego me dice, ¿de dónde eres? ¿De qué ciudad vienes? Y yo, de Sydney. Y me dice, ok. ¿Y planeas regresarte? Y le dije, bueno, no sé, ya estoy aquí, creo que voy a ir a un museo. Y me dice, es que si te quedas, te podemos dar el pasaporte de vuelta en unas horas. Y yo, claro que sí, claro que sí. Me dice, anda, tómate un café. Y yo, lo que tú quieras, papi, lo que tú quieras. Literal, salgo de la embajada, me siento en el auto, pongo música de Luis Miguel, le mando un video a Chris bailando. Algún día vamos a mostrar ese video, diciendo, hey, nos aprobaron la visa. Y nos aprueban la visa. Me voy a un café como contentos, con el corazón saltando de alegría. Y no te miento, había solo una persona en la fila. Llego a la fila y de repente mi celular empieza me entra una llamada. Digo, bueno, no, mentira, no dije bueno, no sabía que los mexicanos respondían así. Hello. Me dice, señor, su pasaporte ya está listo, ya puede pasar a recogerlo. Yo, gloria a Dios,
gloria a Dios, porque de repente, en varios momentos, pudimos venir y llegar a México con todos nuestros papeles hechos de una manera sobrenatural, porque de repente Dios abrió puertas de manera increíble. Este año, a principio de año, nuestro pastor Chris dijo y declaró unas palabras sobre nuestra iglesia, que iba a ser sobre nuestra iglesia en Buenos Aires, Brasil, Monterrey, Montevideo y Barranquilla, que iba a ser un año de puertas abiertas. Estamos en octubre y todavía estoy creyendo por muchas más puertas abiertas. Y mi objetivo el día de hoy es animarte a que podamos seguir creyendo juntos de que Dios no ha terminado su año. Y es que Dios es experto en de repentes y en puertas abiertas. Y hoy dije, vamos a juntar los dos. De repente, puertas abiertas. De repente, puertas abiertas. Acompáñame a orar. Dios Padre, gracias por este día. Gracias porque podemos ser animados por tu palabra, transformados por tu Espíritu, bendito Dios. Estamos dispuestos, atentos a lo que tú quieras hacer el día de hoy. Guíanos, transfórmanos, haz algo nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Isaías 42, versículo 9 dice: las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Y las anuncio antes que sucedan. Las cosas pasadas se han cumplido, ahora anuncio cosas nuevas, las anuncio antes que sucedan. Tenemos un Dios que constantemente está haciendo cosas nuevas. Este pasaje de Isaías pertenece a la segunda parte de este hermoso libro. Isaías es un libro largo de 66 capítulos que muchos teólogos dividen en 3 partes. Muchos creen que el primer profeta era Isaías y que la segunda y tercera parte fue escrito por estudiantes, seguidores de Isaías, de su escuela de profetas. Es un debate y no vamos a entrar a eso, pero lo importante es de que bajo un mismo espíritu se escribe este libro y tiene 3 partes. La primera parte, del primer capítulo al capítulo 39, se llama Proto-Isaías, el primer Isaías. Y este profeta le habla al reino de Judá. Este profeta es una voz de advertencia, porque dice: ustedes están haciendo mal. Ustedes tienen que corregir su camino. Se han apartado de Dios, han cambiado a Dios por su presente, por sus pasiones, por mujeres, por otros dioses, por sus propios intereses, por inseguridad, por maldad. Han cambiado a Dios. Ojo, tengan cuidado. Porque si no, al abandonar a Dios, estarán fuera de su protección. Y hay un enemigo, un territorio, un imperio en el norte que viene a conquistarlos. Oh, sorpresa, Israel no hace caso. Y entonces Israel termina exiliado, termina siendo conquistado por este imperio del norte. Y luego son arrancados de esa tierra y empiezan a vivir en exilio. Ahí es donde viene esta segunda parte de Isaías. Del capítulo 40 al 55. Este es Deutero-Isaías. Qué bonito nombre. No, es un término. Deutero-Isaías, la segunda parte de Isaías. Y aquí Isaías le está hablando a los exiliados. Le está hablando ya a gente rota, a gente decepcionada, a gente casi sin esperanza. Le está hablando a aquel pueblo que ha sido derrotado por el reino de Babilonia. Jerusalén, su ciudad, su capital, había sido destruida. Y luego en la última parte de Isaías tenemos a Trito Isaías, a la tercera parte de Isaías, donde Isaías le empieza a hablar a aquellos que han regresado del exilio. Básicamente las palabras del segundo Isaías, tanto del primero también, se cumplieron. Y ahora en la tercera parte de Isaías le habla a aquellos que regresan del exilio a su tierra natal. Y la razón por la cual tenemos esta tercera parte del libro de Isaías es porque en medio de la dificultad, en medio del segundo Isaías, en medio de la falta de esperanza, en medio de la muerte, del pecado, de la tristeza, de la desesperación, del miedo, del terror, en medio de esta temporada, en medio del exilio,
Dios sigue hablando. Y Dios les da esperanza. Dios les da una promesa. Y Dios les dice, este pasaje que acabamos de leer, les anuncio que voy a hacer cosas nuevas. En otra traducción lo pone así: lo que antes anuncié, las advertencias que les había dado, básicamente, ya se han cumplido. Y dice, y ahora les anuncio cosas nuevas que están por ocurrir. Y esta es la gracia de Dios, que independientemente de nuestro pasado, independientemente de cómo hemos vivido nuestro año, aun si le fuimos infieles a nuestro Dios, Él es fiel. De que su fidelidad no está sujeta a nuestra fidelidad, y esa es la gracia y el amor de Dios. Ese es el escandaloso mensaje de la gracia. Y a pesar de que nosotros le damos la espalda, Él aún tiene esperanza y planes de bien y de buen futuro, buen puerto para cada uno de nosotros. Y estamos acercándonos a la última mitad del año, al último tercio del año. Dios puede aún anunciar cosas nuevas sobre nuestras vidas. Y desde el principio de año se declaró que serían puertas abiertas. Y hoy en esta plataforma quiero recordarte el día de hoy que sigue siendo un año de puertas abiertas. Sigue siendo un año de puertas abiertas. Y es que Dios está haciendo algo nuevo en nuestra iglesia. Lo hemos visto. Lo vemos en cada domingo recordando y dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Estoy seguro que la próxima semana en la dedicación de bebés le daremos gracias por muchos de esos bebés que son milagros de Dios, regalos de Dios. Y que Dios está haciendo algo nuevo en la vida de nuestra iglesia. Un capítulo antes, pero dentro de este mismo segmento, hablándole a exiliados en Isaías 41, el profeta escribe lo siguiente. Dice, pero tú, Israel, mi siervo, versículo 8. Y me encantaría que el día de hoy podamos tomar como si nos estaría hablando el día de hoy a nosotros. Pero tú ahí donde estás, mi siervo, mi sierva. Tú, Jacob, allí donde estás, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Aquel que le había sido infiel lo llama mi amigo. Y dice, te tomé de los confines de la tierra. Te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo. Yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Al injusto le está diciendo, te sostendré con la diestra de mi justicia. Dice, todos los que se enfurecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Los que te oponen serán como nada, como si no existieran. Continúo en versículos 12 y 13. Dice, aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra será como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Yo te ayudaré. Amén. Vamos a aplaudirle a nuestro Dios. Y es que si permanecemos, y quiero pensar de que todos los que estamos aquí estamos permaneciendo, porque estamos escuchando esta palabra. Si tenemos paciencia en Dios, si esperamos en Dios, a pesar de que el año está próximo a acabarse, pero si yo tengo paciencia, si aún le doy un espacio a Dios para que actúe, Él actuará en tus finanzas, en tu matrimonio, en tus negocios, en tu estudio, en tu vida espiritual, en tu matrimonio, en tu carácter. Él puede actuar. Así que vamos a creer de que por encima de cualquier circunstancia, Dios es quien tiene la última palabra. Este pueblo estaba exiliado, derrotado, derrumbado, sin capital, sin ciudad, sin muralla, sin lugar a donde ir, pero Dios les da estas palabras de esperanza. Él anuncia que está haciendo algo nuevo, porque Dios puede hacer que cosas que pueden tardar años, que se hagan realidad en solo un instante. Solo un instante. Salmo 25:3 dice, quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado.
pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Yo amo esa primera parte. Amo, qué lindo. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Porque aun cuando creemos de que estamos esperando con la expectativa de que sucedan cosas que aparentemente son imposibles, el Padre bueno nos da cosas buenas aún sin que nosotros no las merezcamos. Así que ¿por qué le seguimos creyendo? ¿Qué son cosas que el día de hoy podemos nuevamente ponerle en oración a nuestro Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Voy a creer. Todavía es un año de puertas abiertas. Voy a creer. Tú puedes hacer algo nuevo aún sobre mi vida. Tú puedes ayudarme a dejar el pasado atrás y caminar hacia todo lo que tú tienes para nosotros. Aún si has perdido la esperanza, aún si estás con la cabeza abajo, con la mirada abajo, te animo a que vamos a creer juntos una vez más que el Dios de imposibles está en movimiento. Así que el día de hoy, rápidamente en 5 puntos, quiero darte 5 motivos en los que yo creo que Dios de manera repentina puede obrar sobre nuestras vidas. Lo primero es, de repente, puertas abiertas para nuevas noticias. De repente, puertas abiertas para nuevas noticias. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. Hay 400 años donde el pueblo de Dios no sabe bien qué pasa. Ya no hay voz de profeta, ya no hay voz de Dios. Y entonces está este silencio incómodo de Dios, donde hay una expectativa, pero no hay una clara respuesta. Israel estaba esperando que así como los liberó de Egipto una y otra vez de un imperio poderoso, Dios los rescate otra vez. Porque Israel no era libre. A pesar de que habían vuelto del exilio, habían sido conquistados nuevamente por diferentes imperios y naciones. Y entonces estos años de silencio, estos siglos de silencio, Dios estaba por dar unas buenas noticias más grandes de las que esperaban ellos. Y en Lucas 2:13 dice, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios. Y es que estaban anunciando la llegada de un Salvador de repente. Ya no un Salvador o un profeta como Moisés. Ya no de un rey terrenal como David. Ya no de alguien sabio como Salomón, sino de un Salvador como ningún otro. Alguien que no solo se encargaría de lidiar con el presente, sino también con el futuro y la salvación de la humanidad entera. Ese Salvador era Cristo Jesús. Y esas buenas noticias vinieron de repente. Después de tiempo de silencio, 400 años de silencio, Dios de repente hace cosas nuevas, el nacimiento del Salvador para la humanidad. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, hay una historia de alguien llamado Lázaro. No es Lázaro Cárdenas, es Lázaro. Y Lázaro era un amigo de Jesús que había fallecido, enfermó, falleció. Y Jesús, después de 4 días, llega al funeral de Lázaro. Y esto era simbólico porque los judíos pensaban que el alma de una persona se quedaba cerca del cuerpo por 3 días. Entonces, al Jesús llegar al cuarto, quiere decir que no había ninguna posibilidad. Que las malas noticias se habían llegado, la gente estaba llorando, los familiares, las hermanas de Lázaro estaban devastados. Pero de repente, buenas noticias. Jesús se compadece de la situación, llora ante la situación, pero de repente ordena que quiten esa piedra y dice, Lázaro, sal fuera. Y la historia de Lázaro en un instante cambió de malas noticias a buenas noticias. Y eso es lo mismo que Dios puede hacer para cualquiera de nuestras circunstancias. En cualquier momento Jesús puede llegar a nuestras vidas y con compasión cambiarla de mal a bien para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. Así que estamos creyendo que buenas noticias pueden llegar para ti tal vez hoy. Vamos a creer por esas noticias que pueden cambiar tu año. Que el negocio se va a hacer, que la casa se va a vender, que vas a comprar la casa, que te van a ascender, que por esa oportunidad que estás orando va a llegar,
que el ascenso va a llegar, que la sanidad va a llegar, que las nuevas noticias van a llegar, que te van a aceptar el café. Los solteros dicen, gloria a Dios. Shanda. Nuevas noticias de repente. De repente. Número 2. De repente, puertas abiertas para un mover de Dios. Puertas abiertas para un mover de Dios. Después de la increíble noticia de la resurrección de Jesús, los discípulos estaban escondidos, confundidos, sin saber cuál era el horizonte o el nuevo camino, cómo iba a lucir su día a día de ahora en adelante. Pero Jesús se aparece al tercer día. Algunos no creen, pero tocan las llagas de sus manos y se dan cuenta de que Jesús es real, de que Jesús verdaderamente resucitó. Y Jesús les dice, ahora les conviene que yo me vaya. No manches, Chuy. Recién acabas de llegar de nuevo, te fuiste 3 días y ahora, después de 40 te vas de nuevo. Pero dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y en Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes, todos juntos. Y de repente, todos digan, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No tires la toalla antes de tiempo, porque de repente puede venir un mover de Dios que va a cambiar tu historia para siempre. No vale rendirse porque Dios no llega tarde. No vale rendirse porque Dios llega tarde. El permanecer siempre va a ser una decisión. Semanas antes de este evento en Pentecostés, habían multitudes, miles de personas recibiendo a Jesús en la entrada triunfal de Jerusalén. Personas recibiéndolo con gritos, exclamando que venía el Salvador, y le decían, Hosana, ven, sálvanos, eres tú quien nos va a libertar de este imperio. Y había multitudes tirando monedas, había multitudes con palmas recibiéndolo. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando Jesús experimenta su captura, traición, su muerte, de pronto esos miles dejan de ser miles. De pronto, debajo de la cruz solo había algunas personas, la mayoría mujeres. Y después de que Jesús incluso resucita, los miles todavía no eran miles. Pero en este momento, en esta situación, habían 120 personas, nos dice la palabra de Dios. Pero eran 120 personas que decidieron permanecer juntas. 120 personas que, aunque no entendían que Jesús se fue para que algo mejor venga, que les convenía que algo venga, a pesar de eso, solo habían 120 personas. Pero esas 120 personas experimentaron el derramamiento del Espíritu Santo que leemos el día de hoy. Y el permanecer es una decisión. El permanecer no es necesariamente quedarse quieto, inactivo, sin hacer nada. A veces el permanecer es callar cuando otros hablan. A veces el permanecer es creer cuando otros creen que se acabó. A veces el permanecer es seguir orando cuando otros ya tiraron la toalla. A veces el permanecer es perdonar y dar otra oportunidad. A veces el permanecer es persistir e intentar otra vez. A veces el permanecer es extender gracia. Pero si nosotros permanecemos, le damos espacio a Dios para que de repente venga su Espíritu con poder y cambie nuestra historia para siempre. Nuestra historia para siempre. Hechos 1:14 nos cuenta un poquito de estas personas y dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
hay que permanecer. Pero si permanecemos, le damos espacio a Dios y a su Espíritu para que venga con poder. Así que no tiremos la toalla antes de tiempo, porque de repente un toque de Dios puede cambiar nuestra historia para siempre. Y la llenura de Dios muchas veces demora. A veces Dios trabaja en procesos, pero también a veces Dios trabaja en de repente. Y de repente podemos ser llenos de su Espíritu y que nuestra historia cambie para siempre. Número 3, de repente puertas abiertas para provisión. De repente puertas abiertas para provisión. El mover de Dios se puede ver de muchas maneras. Y una de ellas es su provisión. A Dios le importa nuestro presente. A Dios le interesa nuestro día a día. Es más, Jesús en una de sus enseñanzas nos dice que si Dios viste de manera tan bella los lirios del campo, si Dios da de comer a las aves del cielo, ¿cómo no va a cuidar de cada uno de nosotros? En Lucas capítulo 5, un pasaje que veíamos hace algunas semanas, Jesús estaba enseñando al principio de su ministerio. Todavía no tenía a sus discípulos, a sus 12 con él. Pero en un encuentro con ellos, le habla a Simón Pedro. Y Lucas 5:4 dice: cuando acababa de hablar, de enseñar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. La construcción gramática de este evento y el versículo que vamos a continuar leyendo nos anima a pensar que lo que sucedió de manera instantánea, inmediata, de repente. Versículo 6 dice: así lo hicieron y de repente recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. En un instante ellos habían trabajado toda la noche. Toda la madrugada habían hecho el trabajo tal y cual como lo debían hacer de manera correcta. Ya estaban listos para colgar sus redes. De repente nosotros hemos sentido que a lo largo de todo este año hemos hecho el trabajo, de que nos hemos portado bien, hemos tratado de ser responsables, hemos orado, hemos leído nuestra Biblia relativamente frecuentemente, hemos venido a la iglesia, hemos perdonado, a veces más, a veces menos. Pero creo que he hecho mi trabajo bien y aún no veo el fruto de mi trabajo. He sido responsable en mi lugar de trabajo, he sido responsable en mi negocio y aún así todavía sigo esperando la provisión de Dios. Pero así como Simón Pedro, de repente Jesús habló y su pesca, el fruto de su trabajo cambió para siempre y fue más fructífero que nunca. Yo creo que Dios, en un momento como hoy, en un momento como mañana, en un momento como el martes, miércoles, jueves, de repente puede hablar y nosotros podemos tirar las redes una vez más y nuestra pesca será milagrosa y nuestra pesca será digna de exaltación por lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. No te rindas antes de tiempo, porque de repente puede venir una provisión como nunca la hemos visto. Vamos a seguir creyendo juntos eso como iglesia, porque siempre como personas de fe debemos estar listos para tirar las redes una vez más. Siempre. Nunca sabremos que el Dios de la provisión, o si el Dios de la provisión ya está en movimiento y nosotros simplemente tenemos que tirar las redes una vez más. Número 4, de repente puertas abiertas para libertad, para nuestra libertad, para tu libertad, para libertad por las personas que estamos orando. De repente puertas abiertas para libertad. Lucas capítulo 9 nos narra un episodio en que Jesús se encuentra con un endemoniado. Jesús se encuentra con alguien que estaba, digamos, bajo el control del enemigo. No estaba bien. Versículo 37 en el capítulo 9 dice: al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, les salió a ellos el encuentro mucha gente.
Y un hombre de entre toda la multitud exclamó: Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posesiona de él y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. Ya rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Dios es un Dios de repentes, pero el enemigo también, como copia todo de Dios, no puede hacer nada original, también tiene de repentes. Aquí teníamos a este endemoniado, a este chico, el único hijo de una familia, que de repente sufría estas convulsiones, estas sacudidas, y que lo hacían sufrir. De repente era atormentado por este enemigo, por este espíritu maligno, de repente. Pero ¿sabes qué? Ningún de repente del enemigo puede hacerle frente a los de repentes de Dios. Y el enemigo va a intentar copiar todo lo de Dios y va a querer distorsionarlo de repente. Hoy en día vivimos en una sociedad así. Todo lo que Dios ha creado, el enemigo lo trata de imitar, pero no son más que falsas copias. El enemigo va a tratar de distorsionar la salud de repente. El enemigo la va a contaminar con enfermedad. El enemigo va a tratar de contaminar el trabajo que debe ser productivo y lo va a tratar de transformar en improductivo, en algo estresante. El enemigo va a tratar de contaminar el sexo y algo que debería traer intimidad y seguridad y confianza en un espacio seguro como el matrimonio. El enemigo lo trata de contaminar y empieza a traer vergüenza, libertinaje, quebrantamiento y explotación. La creación hermosa y fructífera que creó Dios, el enemigo va a querer de repente venir a distorsionarla, a corromperla, a destruirla y hacernos abusivos contra esta creación hermosa. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús reprende las malas noticias. Jesús reprende una manera retrógrada de pensar y dice en el versículo 41: ¡Ah, generación incrédula y malvada!, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Ni mi mamá me habla así. Dice: trae acá a tu hijo. Estaban acercándole el muchacho cuando el demonio de repente lo derribó con una convulsión. Pero Jesús de repente reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Y todos se quedaron asombrados por la grandeza de Dios. Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. No olvidemos que quien tiene la última palabra sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro es Dios. El enemigo puede venir a tratar de intimidar, a tratar de distorsionar, a tratar de romper, corromper todo lo bueno de Dios. Y tú eres algo bueno creado de Dios, pero Dios es quien tiene la última palabra. Dios es quien sostiene el juicio final. Y lo del enemigo no son más que falsas imitaciones. Hay un enemigo, es cierto, que viene a robar, matar y destruir. La Biblia no niega la intimidación y lo que muchas veces este enemigo puede hacer, pero también sostiene que Dios tiene la última palabra. Y cuando Dios abra las puertas de tu vida, todos serán asombrados por la grandeza de nuestro Dios. Cuando Dios continúa abriendo puertas sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de tu familia, sobre nuestra iglesia, el mundo quedará asombrado por la grandeza de nuestro Dios, porque no hay nadie como Él. No hay nadie como nuestro Dios, porque el nombre de Jesús está por sobre todo nombre. Dios quiere y puede traer libertad. De repente, ¿la estamos esperando? De repente, porque aún por encima de los planes del enemigo siempre están los planes de nuestro Dios. Y con esto termino, punto número 5. De repente, puertas y mares abiertos. De repente, puertas y mares abiertos. ¿Sabes qué? Cualquiera que sea lo que tengamos enfrente, Dios lo puede derrotar. Cualquier obstáculo, muralla, dificultad que tengamos enfrente, Dios puede solucionarlo todo en un instante. En un solo instante.
Uno de los pasajes más conocidos de la Biblia es la liberación de Israel de Egipto. Y hay un momento en medio de todo este proceso de liberación que conocemos, donde Moisés y todo el pueblo de Israel está huyendo del ejército egipcio. Faraón cambia de corazón y ya no los quiere dejar salir libre, así que va con todo el ejército tras ellos que estaban en el desierto. Y ¡oh problema! Tienen el mar rojo delante de ellos y un ejército que los quiere devorar detrás. Entonces, lo que hace Moisés con fe es levanta la vara y está esperando de que el mar se abra. Ahora, quiero que me acompañes con esto. Así como hay predicadores el día de hoy que estudiamos la palabra, teólogos que estudian e interpretan la palabra, en el pueblo judío también habían rabís que estudiaban la palabra, contaban la palabra del Antiguo Testamento, narraban estas historias, la aplicaban al presente. Y uno de estos documentos es el Midrash Rabbah y el Talmud. Hay unas porciones de estos documentos, de estos rabís, que enseñaban este pasaje de esta manera. Ellos contaban de que al momento que Moisés estaba levantando la vara, todavía el mar no se abría, pero el ejército se seguía acercando. Y te estoy parafraseando, obviamente. Pero dice que cuando Israel llegó al mar rojo, nadie se atrevía a dar ese primer paso. Pero hubo uno llamado Nachshon ben Aminadab, príncipe de la tribu de Judá, quien tuvo la fe y el valor de entrar al agua. Y nos pintan esta imagen de que este hombre se metió al mar y caminó hasta que el agua le llegaba al cuello. Y a veces el año se siente así, de que estamos caminando en el año y el agua no baja y de repente sigue subiendo. Pero sabes que han dicho una palabra de puertas abiertas, de mares abiertos, y Moisés está sosteniendo la vara y estamos creyendo juntos porque viene el enemigo que aprieta. Y de repente estamos caminando. Y es más, algunos rabinos incluso decían que el agua le llegó hasta casi cubrir la nariz. Pero gloria a Dios que nosotros sabemos el final. Dios abre el mar rojo. El pueblo israelí cruza por ese mar y devora a sus enemigos. Devora a sus enemigos. Y yo amo la valentía de un hombre que puede ser como este hombre de Dios de la tribu de Judá, que aunque el mar no se abría, él permanecía y seguía hacia adelante. Seguía creyendo como persona valiente, como persona de fe. Porque nuestra fe siempre se ha caracterizado de ser una fe caliente, una fe que quema, una fe que contagia, una fe que no da un paso atrás, sino una fe que hay que tomarla por las astas y hay que ser valiente. Por eso Dios le dijo a Josué en Josué 1:9: esfuérzate y sé valiente, porque esta vida es para valientes. Si vamos a creer por esas puertas abiertas, por esos mares abiertos, por esas buenas noticias, por esa transformación de Dios, ese nuevo mover de Dios sobre nuestras vidas, vamos a creer con valentía y con fe. Porque es de valientes tener fe, es de valientes persistir, es de valientes depositar nuestra esperanza en Dios aun cuando vemos que el mar no se mueve. Es de valientes creer que es Dios quien tiene la última palabra y que a pesar de que todo se ve adverso, yo puedo creer que en un instante, de repente, Dios puede hacer mucho y cambiar la historia para siempre. Dios puede hacer algo nuevo. Aún en el horno de fuego Él nos acompaña. Aunque acampen contra mí, aunque el mundo puede estar contra mí, aunque los diagnósticos pueden estar en contra tuya, yo creo que Dios en un momento puede cambiar todo para siempre. Porque los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Salmo 91, y con esto termino, dice en los versículos 7 y 9: aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán.
Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo. Vamos a creer este año de que Dios puede seguir abriendo puertas. Vamos a seguir declarando sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro, que es Dios quien tiene la última palabra, que no hay nada ni nadie que nos pueda hacer frente, de que al final Dios es quien vive y reina. Y que nuestras vidas sean un testimonio valiente y de fe de que no hay nadie como Él, de que nos podemos plantar en su palabra, de que al final podemos seguir creyendo hasta el último momento que Él puede cambiar nuestra historia para siempre. Seamos esas personas que no temen entrar al mar, incluso si lo tenemos hasta el cuello, pero sabemos de que nuestra confianza está en nuestro Dios. Vamos a seguir creyendo y quiero animarte a que te pongas de pie el día de hoy. Y en medio de esta oración, en medio de este momento, de esta alabanza, de esta canción, vamos a creer juntos de que el Espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu y nos va a guiar hacia donde solo Él nos puede guiar y sostener. De que hay puertas abiertas, de que hay murallas que van a ser partidas y derrumbadas en el nombre de Jesús.